Puntos y enfoques, la actualidad informativa en perspectiva. Vivimos el lunes 14 de septiembre y este es el resumen de las principales informaciones de este día que nos presenta Radamés García González. Voy a empezar con una información un poco inocua, Carlos, y es que hay un antiinflamatorio que ayuda a pacientes en tratamiento de COVID. Óyeme. ¿Te pareció raro esa noticia, no? Sí, está muy bien. Me sorprendiste con ese lanzamiento. Paliza dice que la oposición, el PLD, está creando falsos rumores del gobierno. Hoy entregaron dispositivo electrónico a profesores para capacitación docente. Yo estuve, Carlos, en la entrega en Santiago. Pues nos da detalle de eso. Que fue en el Politécnico Femenino Nuestra Señora de la Altagracia, en el Gran... De las Mercedes. De las Mercedes, perdón. Aunque es la misma Altagracia, pero esta se llama Mercedes. Sí, Mecho. Politécnico Femenino Nuestra Señora de las Mercedes. El Ministerio de Educación de la República Dominicana destituirá 18 directores regionales y distritales que fueron nombrados hasta el 2023. Y es una información conocida, Carlos, ¿no? Esa es la información del día, yo creo, Radamés. Hay que prestarle mucha atención a eso. Sí. Mucho seguimiento. Fue una decisión tomada por el Consejo de Educación, Nacional de Educación, el viernes pasado. Director de Educación en Santiago, el actual, dice que no entrega hasta tanto no salga el nombramiento de su suplente. Que por cierto, se sabe quién va a ser, Carlos, va a ser Mariel. Pero se anunció un acto, Radamés, se convocó a una toma de posesión. Todavía no ha resultó fallida. Ella no puede tomar posesión, Carlos, hasta que no reciba la ordenanza, Carlos. En todo caso, Radamés, te adelanto, ese sería un acto otra información totalmente cargado de ilegalidad. Mucho, ¿no? Dando muchas declaraciones. Dice, toque de queda ha dado resultado, dice José Ignacio Paliza. Leonel Fernández, otro de los actores políticos importantes, el expresidente, aclara, no habló de nombres con Abinader, sino del perfil de los candidatos a dirigir la Junta Central Electoral. Educa defiende concurso en que se seleccionaron directores regionales en el Ministerio de Educación. Y por último, trabajadores suspendidos no recibirán doble sueldo completo. Es un resumen rápido, Carlos. Bien, yo pienso que de todas esas informaciones, la más trascendente, y hay dos ahí, o tres informaciones muy vinculadas. Uno es el anuncio de la destitución administrativa de un grupo de funcionarios del Ministerio de Educación con rango de directores regionales y de distritos. Luego es la reacción de uno de esos posibles desplazados, de que dice no entregará. Otro es la posición de Educa, que es parte del Consejo Nacional de Educación, respecto a la defensa de los concursos para los puestos que ahora quieren ser sustituidos sus titulares. Creo que ese es el tema más importante de ese bloque para comentar. El señor Castillo, es su turno sobre ese tema. Bueno, yo creo que ese es un punto donde se va a calentar la pista, porque la posición de la ADP ha sido ya bastante firme, recia, con respecto a esa destitución anunciada. Pero también esa reacción de la misma ADP va a encontrar eco en los partidos, especialmente en el partido que va a ser de mayor impacto opositor, que es el PLD. De modo que el gobierno tiene que afinar bien su estrategia de manejar el conflicto con los partidos, especialmente el conflicto con el PLD. Ese conflicto también está planteado con relación a la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral. Ya el PLD anunció o proclamó que no está de acuerdo con el planteamiento del presidente
de que sean miembros independientes, sino que sea de un consenso o una repartición de los miembros de la Junta de parte de los partidos políticos. Eso es volver al viejo esquema donde el partido gobernante tenía el control de todas las instancias del Estado, incluyendo las altas cortes, bajo su control, y que le permitió, entre otras cosas sencillas, dividir a la oposición cuando la oposición estaba representada por el PRD. La división del PRD tiene sus razones internas propias de ese partido y de esa historia, pero fue debidamente aprovechada esa situación conflictiva para que el Tribunal Superior Electoral, en manos del PLD, ejecutara una serie de sentencias, todas dirigidas a mantener la división del PRD y obligar al reducto que encabezó Miguel Vargas a negociar con el partido del gobierno. De modo que esta oportunidad se va a manifestar ese conflicto entre el PLD y el partido de gobierno actual, que también tendrá que hilar fino para ver cómo sortea eso. Yo creo que hay un elemento a su favor, y es que la posición de la fuerza del pueblo que encabeza Leonel Fernández sería coincidente con la estrategia que está formulando Luis Abinader en cuanto a la composición de los miembros de la Junta Central Electoral. Sobre el tema de educación. Bueno, sobre el tema de educación te digo que va a ser un tema que va a profundizar esos conflictos entre esos partidos, especialmente el partido de gobierno y el partido del PLD, que es el principal partido de oposición hasta ahora. Radamés, el tema del día sin duda es el tema de educación. Ese es un tema que le plantea un grave conflicto para mí al gobierno y sobre todo al presidente de la República, porque yo voy a defender la tesis dentro de un momento de que está en juego su palabra. ¿Qué te parece? Bueno, mira, yo creo que esta decisión del Consejo Nacional de Educación, la mayoría aprobó la decisión de otorgarle al ministro de Educación capacidad para designar los 18 directores regionales de educación. Parece con el disenso de algunos de los representantes. Pienso que Educa fue de los que no estuvo de acuerdo, ¿no? Sin embargo, la Asociación Dominicana de Profesores tuvo esa decisión. Pero a eso, Carlos, o sea que uno de los actores, que es la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, estuvo de acuerdo con que el ministro tenga capacidad, argumentando de que en el 2018 la mayoría de los que salieron eran personas vinculadas al arquitecto Navarro, que era el ministro de Educación, y que ellos dicen que estaban conectados con su candidatura presidencial. Educa, sin embargo, dice lo contrario, afirma de que ellos estuvieron trabajando en ese sentido. Mira, yo pienso, este es el gran reto que tienen los procesos políticos. Es decir, el ministro quiere que sean personas que estén ligadas a él, que sean de su confianza, y que eso permita un año escolar muy complejo, muy complicado como este, en medio de una pandemia, puedan responder a lo que es la estrategia del gobierno en el área de educación. Parece que entendían de que los actuales directores no eran personas que podían responder a lo que es todo el plan que va a desarrollar el nuevo ministro de Educación. Pero evidentemente que este es un tema muy polémico, porque él dice que la ley del año 97 lo faculta para eso.
que lo que se tomó en el año 2018 no en función de la ley, sino en función de una decisión que se tomó, no que está en la ley, sino que tomó el Consejo Nacional de Educación en aquella ocasión. Hay un gran debate en relación a ese tema, pero yo pienso que hay una presión también que tiene que ver con los empleos, y lo estoy diciendo con cierta franqueza, Emanuel, Carlos, que todo eso, porque sabemos que el Ministerio de Educación es donde más funcionarios hay, funcionarios públicos, no solamente los técnicos, los directores regionales, distritales. Más empleados. Sí, más empleados, sí, estamos hablando de más de 80,000. O sea, es el ministerio con mayor cantidad de funcionarios públicos, ¿verdad? Y que maneja mayor presupuesto derivado del 4% del PIB. Hoy me enteré que solo el Instituto de Bienestar Estudiantil, ¿tú sabes qué cantidad de dinero este año se le asignaron al presupuesto? El encargado del desayuno escolar, del almuerzo escolar, la merienda escolar, la entrega de los utilerías escolares, todo eso, ¿no? Más de 23,000 millones de pesos al año, Carlos. Para este año. Casi 2,000 millones mensuales. Casi 2,000 millones mensuales. No, 23,000 millones al año. En el año. Casi 2,000 mensuales. Ah, sí. Casi sí. 2,000 mensuales. Son buenos, ¿no? Buenos. O 1,000 quincenales. O 500 millones a la semana. Bueno, a ti siempre te han gustado las aritméticas. O 100 millones cada día por los 5 días laborables. Siempre te han gustado las aritméticas. 100 millones cada... No, para dimensionar lo que tú estás diciendo, y el economista eres tú. Bueno, no, lo que te quiero decir, Carlos, que todo esto está en el marco de un gran debate político. Aquí hay, pero evidentemente yo he sostenido que hay dos materias fundamentales. Tú me has oído hablando a mí. Año escolar y el COVID-19 son las dos materias que tiene que pasar este gobierno en los próximos meses. Evidentemente, esta decisión del pasado viernes es una decisión muy polémica y fue tomada en el marco, primero, de la necesidad que tiene el ministro de poner gente de su confianza y segundo, también de nombrar ante la presión que tiene el ministro de personas dentro del PRM que quieren acceder a cargos públicos. En ese contexto es que se ha tomado esa medida. Gracias, Radamés. Te voy a hablar con más propiedad y con más contundencia, como es mi característica. Yo lamento que se esté presentando esta situación porque está en entredicho y yo siempre voy a lo macro y a lo directo. Está en juego la palabra del presidente de la República. El presidente de la República ha dicho reiteradamente que va a respetar la legalidad, la institucionalidad, que es uno de los graves problemas que tenemos y que fue pisoteada, estropeada de manera olímpica e impune en la actual gestión, en la vieja era, que no quisiéramos mencionar, pero que es la referencia más cercana que tenemos. Sin embargo, la decisión del Consejo Nacional de Educación, mayoritariamente dominado por fuerzas del nuevo gobierno del PRM, estropea, violenta, flagrantemente la Ley General de Educación, que es la Ley 66 del año 97, el reglamento orgánico que fue votado mediante un decreto por el presidente Leonel Fernández en el año 2000, mediante el decreto 396, y aún más una ordenanza departamental del ministro en la ocasión Andrés Navarro en el año 2017. Esa ordenanza que fue criticada por el PLD y los sectores se pusieron contra del ministro Andrés Navarro porque, y recordemos aquí que defendimos esa ordenanza en este programa porque estaba haciendo que las posiciones de direcciones regionales de educación y direcciones de distritos educativos se hiciesen mediante concurso de oposición. Y la ADP de entonces estaba opuesta. La ADP
PLDista de entonces. ¿Por qué? Porque rompía el esquema tradicional de que esos directores regionales y directores de distrito fueran nombrados por mutuo acuerdo político entre el incumbente de turno y los gobernadores del gremio de los profesores. O sea que se buscase el favoritismo, el clientelismo político. Por primera vez, y tengo que resaltar esto con honestidad, el ministro Andrés Navarro impuso, obligó a que se aplicara a rajatabla lo que indicaba la ley orgánica del Ministerio de Educación y que esos puestos fuesen por concurso. Y eso fue muy celebrado y Navarro tuvo problemas internos con los PLDistas y con la ADP que se sustrajo, que se estuvo al margen del proceso, que no quiso participar. Sin embargo, se realizaron los concursos. Y al menos en lo que tiene que ver con la regional de Santiago, la 08 de educación, yo hablo en primera persona y doy testimonio de que las cosas se hicieron por el librito. Porque yo soy parte de la Junta Regional de Educación, un organismo multidisciplinario parecido a este Consejo Nacional de Educación, pero una reproducción pequeña en que hay representación del Ministerio de Educación, del sector empresarial, de los dueños de colegios, de los estudiantes, de los profesores que no participaron, de las entidades religiosas, protestantes y católicas, de las instituciones culturales, del sector político con el senador y con un representante de los diputados y del sector municipal con una representación del ayuntamiento. En la experiencia que he tenido, en ningún momento fueron ni la representación del ayuntamiento, que no le dio la gana de ir nunca, ni los diputados que nunca se pusieron de acuerdo para enviar a alguien. Sí fue el gobernador, el senador en persona o por representante. Y nunca fue la representación de la ADP. Y puedo hablar en primera persona de que esos concursos se realizaron por el librito. Y las personas que fueron escogidas ahí fue por sus competencias, por su meritocracia, porque fueron depurados y yo participé en la selección de una terna de los 3 mejores de cada renglón para enviar al ministro, para que el ministro hiciese la designación dentro de esos 3. O sea que fue un concurso por el librito. Yo doy fe y testimonio de lo hecho aquí. Querer desbaratar eso es un despropósito grande y es una muy, muy mala señal del gobierno de Luis Abinader. Y no es al ministro de Educación que se le va a imputar esto, es al gobierno de Abinader, que ha proclamado el Estado de Derecho y la defensa de la institucionalidad. Y hay muchas voces encontradas sobre esto. Y si es un tema de clientela política, Radamés, bueno, hay muchísimos puestos que son administrativos, pero tú has dicho nada más con el presupuesto destinado al desayuno escolar, ahí hay un montón de gente, de suplidores, de amigos relacionados, de compañeritos del partido que pueden ser beneficiados y recibir la ración del BOA o tocar del pastel del reparto del erario. Pero esas designaciones, esas destituciones son ilegales, violatorias de la Constitución y de la ley orgánica de educación, y pueden ser atacadas en 2 frentes. Se puede atacar desde el punto de vista administrativo puramente ante el mismo órgano que las emitió mediante los recursos de reconsideración o recursos jerárquicos que no son acciones jurídicas puramente, sino que son ante el mismo órgano que los perjudicados pueden invocarla, o por la vía jurisdiccional, es decir, la vía judicial, acudiendo directamente al Tribunal Superior Administrativo por tratarse de una orden, de un acto administrativo de un funcionario con capacidad para hacerlo y que produce efectos jurídicos frente a terceros y que es un acto unilateral, como lo reputa la ley 103-17, la ley del procedimiento administrativo. Y eso me parece que va a llegar ahí. Los perjudicados pueden hacerlo. Y más aún, al margen del Tribunal Superior Administrativo, podrían ir a la vía ulterior del Tribunal Constitucional, tratándose de violaciones del debido proceso, de la legalidad que comportan violaciones constitucionales,
y también de derechos fundamentales de esos perjudicados, incluyendo el derecho a la igualdad, el debido proceso, el derecho al trabajo, en fin. O sea que ahí se puede armar un tremendo rollo de naturaleza jurídico y política en perjuicio de este gobierno, que no debería ser, porque eso es una barbaridad, el desconocer esos concursos, que fueron de las pocas cosas que se hicieron por el librito en el pasado gobierno. Sí, se eligieron en el 2017, fue la ordenanza, y en el 18 se eligieron por 4 años, en el 22 termina ese periodo. ¿Cómo pueden ser válidamente sustituidas esas personas? De acuerdo a la ley, sometido a un proceso de evaluación de su desempeño y que tengan un desempeño no satisfactorio. Quitarlo, sustituirlo por otro, por mal desempeño. Pero no hay otro alegato jurídico, ni siquiera el tema de la pandemia y la situación de estado de emergencia o excepción, porque no contempla dentro de los derechos fundamentales que pueden ser vulnerados el derecho a la educación, o el derecho al trabajo, o el derecho a la igualdad, porque los elementos involucrados en este estado de emergencia son el derecho a la libre circulación, el derecho de asociación, el derecho de reunión, de manera que hay un rollo grande ahí. Yo quiero dar este criterio para mantener mi coherencia y puedo hablar en primera persona sobre la licitud y la transparencia de los concursos para esas posiciones, por lo menos en lo que tiene que ver con el Distrito Educativo de Santiago. Tengo toda la documentación inclusive, que allí vimos fueron perfiles, capacidades, ni siquiera nombres, y se le torció el brazo a gente política dentro de ese órgano que pretendía que amigos o vinculados fuesen escogidos en las ternas y no fueron escogidos. Y yo estaba allí. O sea, yo puedo hablar con mucha propiedad de eso. Fíjate, esa situación pone en evidencia dos cosas. Uno, la gran presión que tiene el nuevo gobierno por buscarle solución al empleo de muchos partidarios demandantes. Y el otro, el desconocimiento en detalle, tal como tú lo has expuesto, del marco jurídico dentro del cual se deben tomar las decisiones de política en general, política educativa, política económica o lo que fuera. Por eso este problema de la destitución de esos funcionarios educativos puede ser el primer gran examen donde quedará demostrada si hay verdadera capacidad, no solamente vocación, capacidad instrumental, operativa, para manejar el personal humano de las diferentes dependencias públicas. Y el otro aspecto, la presión del empleo, que un poco ofusca a los funcionarios y le hace soslayar lo que es el marco jurídico que determina la licitud de las decisiones. Yo creo que ese es un tema, tal como tú lo has planteado, que amerita sea revisado y manejado con respeto a la institucionalidad jurídica del país. Porque si comenzamos así, dando esos ejemplos, como fue el caso quizás más elemental, más sencillo, de la designación del director de ¿cómo se llama? Del agua. De INAPA. De INAPA. Sí, ahí hay un tema, Sí, ahí hay un tema. que también hay un tema similar, es el mismo problema. Entonces yo creo que eso amerita que se maduren bien las acciones, el marco jurídico, para no cometer errores que pueden ser fruto de la inseguridad, la incertidumbre y la gran presión por darle solución al empleo de muchos seguidores. Carlos Manuel, vamos a cerrar contigo. Se está comunicando contigo el profesor
Santiago Porte, que es un profesor muy destacado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que ha sido funcionario de educación en el pasado, fue director de un distrito y además, por cierto, aspiraba a ser director regional, pero tiene una larga, me dijo que te iba a escribir su opinión, lo iba a enviar por WhatsApp. Oh, sí, me encanta, y ojalá sea disidente de la mía. A mí me encanta me dice que es disidente de tu posición, pero yo pienso que mientras tanto, parece que vienen unos anuncios por ahí, podemos seguir. Yo quiero hablar un poco de la posición de Leonel Fernández. Quiero comentar. Bien. Te lo dejamos a ti, el siguiente bloque te lo dejamos a ti. Vamos a la pausa, puntos y enfoques, periodismo con responsabilidad.